Buenos días, amiguitos, niños y niñas. Vamos a tener nuevamente una clase dominical, una clase bíblica. Les estamos invitando que se conecten ya. Gracias por los que ya están conectados, nos están acompañando. Vamos a empezar. Ahora vamos a tener una oración para invitar al Señor, ¿verdad? Y darle gracias porque Él esté presente con nosotros, ¿verdad? Y nos dirija en todo lo que se haga. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a estar escuchando y vamos a participar. Cierren sus ojitos. Señor y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por los niños que están en este momento conectados, gracias por sus familias. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas en este día. Y así, Señor, acompáñanos, te invitamos que te quedes con nosotros, que nos ayudes en todo. En Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, niños, vamos a empezar cantando un coro. A ver, ¿quién de ustedes les gustaría? Han imaginado que son unos soldados, ¿verdad? Y les gustaría marchar. Hoy vamos a cantar un coro que se llama Marcha. Vamos a hacer como unos soldados. Vamos a hacer como que somos unos soldados, pero vamos a ser soldados de Cristo, ¿verdad? A ver, vamos a empezar cantando Marcha, 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 aunque no estoy en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, aunque en avión no ande volando, pero soldado soy. Sí, Señor, ¿verdad? Somos soldados de Cristo, pero ¿quiénes pueden ser los soldados de Cristo? Tú como un niñito, ¿verdad? Puedes ser un soldado de Cristo y andar en sus caminos, ¿verdad? Orando, leyendo tu Biblia, ¿verdad? Cuando también puedes invitar a otros amiguitos para que vean estas clases virtuales y así tú puedes ser un soldado de Dios y andar en sus caminos. Los soldados de la nación, ¿verdad? Sirven al presidente y él es su capitán, ¿verdad? Nosotros, ustedes como niños, también pueden ser unos soldados, pero de Dios y obedeciendo lo que dice su palabra, ¿verdad? También hay un propósito por lo que los soldados luchan, ¿verdad? Hay un propósito, pero también nosotros, nuestro propósito, y no sé si también sea el tuyo, es servir a Dios. Y también hay un resultado en cada lucha que se tiene, ¿verdad? Vamos a cantar un coro que se llama Hay victoria en Él. No sé si lo conoces, ¿verdad? Pero si tú, a ver, tu mamita a lo mejor si lo conoce, puedes decirle, mami, cántame este coro, si lo conoce. Hay victoria en Él, hay victoria en Él, no hay peligro del enemigo, hay victoria en Él, hay victoria en Él, hay victoria en Él, con Cristo voy, su soldado soy, hay victoria en Él. Dice que hay victoria en Cristo, porque sin Él, niños, no podemos hacer nada. Nosotros a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, pero a veces no pedimos la dirección de Dios en muchas cosas que se hacen y por eso a veces no tenemos la victoria, ¿verdad? Si nosotros confiamos en Él, como la historia que vamos a ver hoy, porque la historia de hoy es una batalla de fe. También nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos muchas batallas, ¿verdad? Pero si no confiamos en Cristo, no vamos a tener la victoria como cantamos
el coro, ¿verdad? Lo vamos a volver a cantar para que ustedes lo vayan aprendiendo y lo vayan conociendo. Hay victoria en él, hay victoria en él, no hay peligro del enemigo, hay victoria en él, hay victoria en él, hay victoria en él, con Cristo voy, su soldado soy, hay victoria en él. Ya vieron, en Cristo tenemos la victoria. Muy bien, por en esta mañana vamos a aprender un versículo de memoria que se encuentra en el libro de Samuel. Es Primera de Samuel 17:47. Dice, porque de Jehová es la batalla. Muy bien, otra vez vamos a repetirlo. Tú que te encuentras en tu casita, porque de Jehová es la batalla. Una vez más, porque de Jehová es la batalla, ¿verdad? Muy bien. Esta parte de este versículo, ¿verdad? Es una parte, es más largo, pero solo esta parte vamos a aprender. ¿Por qué? Porque siempre todo lo que se hace con la dirección de Dios, ¿verdad? Todo es bendecido por Él. Muy bien. Vamos ahora a tener la historia en esta mañana. Nuestra historia se llama la de David y Goliat, ¿verdad? Muchas veces podrás decir, hermana, ya conozco esa historia, ya la vi. Quiero decirte que esta historia se encuentra en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel 17, del 1 al 58, ¿verdad? Pero no es un cuento. Esta historia en la Biblia se encuentra y tú puedes leerla, ¿verdad? Si tú puedes leer cuando termine o más adelante o más al rato, tú puedes agarrar tu Biblia y buscarla, ¿verdad? Porque no es un cuento, ¿verdad? Que digan, te voy a contar un cuento, no. En la Biblia nos dice, bueno, los filisteos, ¿verdad? Juntaron sus ejércitos y se pusieron en orden de batalla. Y también los israelitas, allá en un lugar en Judá, y que se llama Soco, también los israelitas juntaron sus ejércitos, y ese ejército era comandado por un rey que se llama Saúl. También se pusieron en orden de batalla, pero quiero decirles que los israelitas era el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos eran el pueblo que Dios amaba, y había muchos otros pueblos que le querían hacer guerra a Israel, querían destruirlos, ¿verdad? Entonces, por eso, esta vez le tocó a los filisteos que se pusieron en orden de batalla, ¿verdad? Juntaron sus ejércitos, y también los israelitas. Unos estaban a un lado del monte y otros a otro lado, estaban en un valle, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué creen? Dentro de los filisteos salía un hombre grande, él era un gigante, él era de Gad. ¿Cómo creen que se llamaba ese gigante? Yo ya sé que ustedes ya saben cómo se llama Goliat, ¿verdad? Goliat salía y era también ahí, era como su héroe, se podría decir, de los filisteos, ¿verdad? Y entonces él salía y tenía su casco de bronce, tenía su jabalina, también su espada, y también le acompañaba un escudero que lo protegía, ¿verdad? Y tenía su escudo, me imagino yo que era así grandote, como de bronce, ¿verdad? Que si le daban así un flechazo, con eso ellos se escudaban, ¿verdad? Para protegerse. Y entonces él salía Goliat y, ustedes israelitas, ¿por qué se pusieron en orden de batalla? Agarren uno, saquen a un hombre que venga a pelear conmigo, sáquenlo que venga. Los israelitas, cuando veían a este filisteo, ¿verdad? Temblaban y
está grandote, ¿y cómo vamos a poder con él? No, no podemos. ¿Y qué pasaba? Huían, se iban, ¿verdad? Y entonces ya les daba como miedo. ¿Qué pasaba ahí? Que los israelitas no estaban confiando en quién, en Dios, ¿verdad? Ellos querían sacar su fuerza por ellos mismos, pero acuérdense, como les dije hace ratos, si no confiamos en Dios, no podemos obtener una victoria por nosotros mismos. Entonces, los israelitas ya se iban. Esto mientras estaban aquí estos dos ejércitos, ¿verdad? En orden de batalla. Allá en Belén, ¿verdad? En otro lado, más para allá en el campo, ¿verdad? Había un hombre, nos dice la Biblia que él era, en los tiempos de Saúl, él era un anciano, se llama Isaí. Isaí tenía 8 hijos, ¿verdad? 3 estaban peleando allá con Saúl en la guerra. Y el menor de ellos se llama David. David, a él le gustaba, él sí iba a ver a sus hermanos, iba y venía del ejército, allá donde estaban peleando, iba y venía, pero a él le gustaba ser más apacible, quizás, ¿verdad? Y él le gustaba cuidar de sus ovejas. Él las veía, los llevaba a tomar agua. Él tenía su cayado. Un cayado es una vara de pastor, ¿verdad? No guía sus ovejas. Y entonces él se la pasaba viéndolas, cuidándolas, y también, ¿verdad? Tenía comunión con Dios. Le gustaba componer música, cantaba, tenía un arpa donde tocaba su música, y él le gustaba estar ahí sí, apacible, ¿verdad? Pero también defendía cuando venía sus ovejas. Si venía un león, le arrebataba una oveja, él peleaba con el león. Y en esos tiempos, niños, las herramientas para pelear no crean que era una pistola como ahora tienen pistola y solo avientan un balazo y ya se muere la persona. No, en ese tiempo había flechas, había ondas, ¿verdad? Tenían así sus garrotes, todo eso ellos peleaban. Y también si venía un oso, ¿verdad? David corría al encuentro de su oveja, peleaba con el oso, les quebraba la quijada, en la cabeza les daba, y ya él rescataba su oveja y la llevaba otra vez, ¿verdad? Él estaba ahí pacientemente, ¿verdad? Mientras los otros estaban allá en orden de batalla. Un día le dijo, Isaí, se llama su papá, le dijo: hijo David, quiero que vayas a ver a tus hermanos, velos, hace tiempos que no sé nada de ellos, ve a verlos, llévales esos panes y esos quesos, llévaselos al jefe de los 1000, ¿verdad? O sea, al rey que se los lleve. Y David dejó a cargo sus ovejas, ¿verdad? Que alguien se las vigile, y se fue. Cuando llegó allá donde estaba la guerra, allá en el valle, donde estaban los dos ejércitos, llegó David, y de repente, en esos momentos en que él llegó, preguntó por sus hermanos, dijeron: allá están en el orden de batalla, y corrió David donde estaban allá en el orden de batalla, y de repente, cuando escuchó que salió otra vez el gigante, porque ese gigante 40 días, o sea, por 40 días estuvo él ahí desafiando al ejército de Dios, a los israelitas, por 40 días. Imagínense 40 días estar saliendo a gritar: ¡hey, que venga uno que pelee conmigo! Y en el momento que David llegó, él también estaba gritando y preguntó: ¿y quién es ese filisteo incircunciso que está provocando al ejército de Dios? Dijo David. Y ya él le respondía: al que venciera a ese, el rey le va a dar muchas riquezas, y le va a dar a su hija también para que se case con ella, y le va a exentar de muchas cosas. Y entonces David iba preguntando, y todos les decían la misma palabra. Pero eso llegó a los oídos del rey, ¿verdad? Que David andaba preguntando, y David le dijo:
Rey, le dijo David, no desmaye tu corazón. Yo voy a pelear con ese gigante, porque ese gigante es un incircunciso. Está desafiando al escuadrón de Dios, al ejército de Dios. No, David le dijo al rey, él desde su juventud es un guerrero, pero tú eres un muchacho. Quizás el rey vio a David, ¿verdad? Como era así calmado, lo vio apacible, ¿verdad? Y de repente pues dirá, ay, ese no va a poder. Y lo vio y le dijo, no, tú no, David, tú no. Entonces le dijo, rey, yo cuando tengo el cargo las ovejas de mi padre, yo las cuido. Y si viene un león, viene un oso, me las quiere arrebatar, yo enseguida voy y peleo con el oso, peleo con el león, cualquiera que sea, y yo les rompo la quijada. Y este filisteo que está provocando al ejército de Dios, también va a ser como uno de esos osos y uno de esos leones que yo he luchado contra ellos. Y el rey, como vio que David estaba insistiendo, pues que él va a ir a pelear con este, y lo vio con seguridad, pero quiero decirles algo, niños, David tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios y sabía que Dios le iba a dar la victoria. Él no estaba confiando en que tiene fuerzas para derrocar a ese, como derrocó al león y batalló con ese oso. No, él confiaba en Dios, que Dios le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque él tenía fe que Dios le iba a ayudar. Y entonces el rey le dijo, bueno, que te pongan tu casco, que te pongan también tu vestido así, o sea, su traje de soldado, ¿verdad? Y David se lo pusieron, su espalda, le dieron, lo vistieron. Pero David empezó a caminar con eso y dijo, no, yo no puedo caminar con eso, no estoy acostumbrado, dijo David. Y lo tiró David. Y entonces David agarró del arroyo 5 piedras, las puso en su bolsita pastoril, ¿verdad? Agarró su vara, su cayado y se fue contra el gigante. ¿Cómo se llama el gigante? Goliat. Cuando el gigante lo vio, de repente, que venía, porque David ya venía, y lo vio, está ahí, seguía gritando, a lo mejor seguía gritando que peleen contra él, y de repente David agarró y lo vio el gigante y le dijo, ¡hey, tú, muchacho! Porque dice la Biblia que el gigante despreció, cuando vio a David lo menospreció, y creo que le empezó a insultar, a menospreciar, y entonces le dijo, ¡hey! ¿Tú crees que soy un perro para que vengas a mí con palos? ¿Acaso crees que soy un perro? Y entonces el gigante empezó ahí a decirle cosas y dice, también empezó a insultar a sus dioses de David, ¿verdad? Pero David tenía un Dios grande y poderoso. Y entonces David fue al encuentro de Goliat y le dijo, tú vienes a mí con espada, con tu jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, el dueño de todos los ejércitos aquí en la tierra. Y toda esa congregación hoy sabrá que hay un Dios en Israel, ¿verdad? Porque Jehová no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él me va a entregar hoy en tus manos. Y yo voy a dar la carne de los filisteos a las bestias para que se la coman, y te voy a cortar la cabeza, le dijo David a Goliat. Y entonces es cuando todo eso le dijo David, porque de Jehová es la batalla. Así con toda, lo dijo David, con esa fe que él tenía, ¿verdad? Él tenía esa fe de que Dios le va a dar esa batalla. No necesitó muchas cosas, ahorita vamos a ver qué necesitó David, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, David se puso en la línea de batalla. ¿Y qué creen que hizo, niños? Ya lo saben, ¿verdad? Agarró, sacó una piedra de su bolsita pastoril, ¿verdad? Agarró y la puso en su onda y
empezó a girar la onda, girarla, y de repente soltó la piedra, y la piedra se clavó en la frente del filisteo. Y entonces en ese momento que pasó, el filisteo se cayó, se turbó, se cayó con esa, me imagino que con la piedra que se proyectó en su frente, se cayó el filisteo. Cuando vieron a los filisteos, ¡ay! El que nos va a salvar se cayó, y empezaron a temblar. ¿Y qué creen que pasó, niños? En ese momento en que el filisteo se cayó, y ya los filisteos, dicen, los israelitas salieron a buscar a los filisteos para matarlos, y los filisteos tuvieron que huir a otro lado, y los israelitas atrás de ellos, porque su héroe, como quien dice, ya estaba ahí tirado, y los israelitas fueron atrás de los filisteos, y dice la Biblia que los alcanzaron y los mataron. ¿Y qué creen que pasó con Goliat? David agarró su espada y le cortó la cabeza a Goliat, ¿verdad? ¿Y qué necesitó David para vencer a ese filisteo? ¿Verdad? Solo una onda y una piedra. Y su fe, porque Dios le dio esa batalla a David. David no confió en su fuerza, ni que él, yo puedo vencer a ese filisteo. No, él dijo, Jehová me dará esta batalla, ¿verdad? Y me entregará en tus manos. Entonces David no necesitó tantas cosas como el filisteo. Tenía su lanza, tenía su jabalina, tenía su escudero con el que iba. No. David no necesitó tantas cosas, ¿verdad? En esa vida cotidiana, niños, nosotros tenemos que luchar con muchas cosas, ¿verdad? Si ya somos creyentes, tenemos muchos gigantes que vencer, pero hay algo que nosotros podemos usar para que venzamos. No por nosotros mismos vamos a poder vencer. ¿Saben cómo? Orando. La oración, niños, es muy importante en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer cosas, ¿verdad? Hay cosas que nos separan de Dios y tenemos que luchar contra esos para vencerlos, y la oración es lo que nos ayuda. Por ejemplo, nosotros mismos a veces no queremos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces estamos viendo nuestro celular, y por estar viendo el celular no queremos leer la palabra de Dios. Y también si nos ponemos no voy a leer la Biblia porque voy a ver una caricatura o voy a ver una película, ¿verdad? Y ya, pues ya no leemos y no oramos. O de repente, no tengo mucha tarea, no voy a poder leer mi Biblia tampoco, ¿verdad? Todas esas cosas son como unos gigantes, y nosotros, por medio de la oración, es que nosotros podemos vencerlos. También leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo la Biblia es eficaz, nos ayuda en nuestra vida, es un alimento que nosotros tenemos. Esas son dos herramientas importantes que tenemos para vencer, ¿verdad? Todo lo que nosotros querramos. Pero si no tenemos esa confianza en Dios, Dios nunca nos va a dar la victoria. También, si no has aceptado a Cristo, Dios ya derramó su sangre por nosotros, y Él también obtuvo la victoria, ¿verdad? Después que Él murió en la cruz del Calvario, al tercer día Él resucitó y venció a la muerte, ¿verdad? Y ya por medio de eso, nosotros, de esa sangre que Cristo derramó, ¿verdad? Tenemos fe, vamos a ir al cielo si creemos en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? David no necesitó muchas cosas, sino solamente su fe, ¿verdad? Para derrocar a ese gigante, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente orar a Dios y confiar en Dios. Entonces, ¿cómo venció
filisteo, ¿verdad? Con una onda y una piedra. Vamos a cantar un coro que se llama, yo creo que ya lo conocen, se llama de David. David, David, David mató a Goliat. David, David, David mató a Goliat con una onda y una piedra. David, David, David mató a Goliat. Muy bien, niños, vamos a orar en esta mañana para despedirnos. Ya hemos terminado estas clases por hoy. Les esperamos la próxima semana en otra clase. Espero que les haya gustado y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por los momentos que estamos aquí reunidos. Gracias por la clase que hemos visto. Te pido que siempre nos bendigas. Bendice el servicio que se va a tener a las 10 de la mañana. Bendice a nuestro pastor y todos los hermanos que vayan a venir. Bendice a los niños que están en sus hogares, a sus papás, y que ellos hayan entendido la historia, oh Señor, y que hayan comprendido, oh Señor. Te pido que nos lleves siempre, oh Señor, con bien en nuestros hogares cuando se termine el servicio. Y gracias por todo lo que nos da la vida y la salud. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Muy bien, niños, nos vemos hasta la próxima.